El gozo se disfruta bien y de manera correcta, y la bendición de Dios se disfruta de manera correcta cuando uno ha sufrido por ese reino. Cuando no hay sufrimiento por el reino, el gozo es simplemente una emoción efímera que no tiene conocimiento ni trae realidad. Pero cuando yo sufro por ese reino, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Recordemos las palabras del apóstol Pablo cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿se acuerdan? Entonces, cuando uno entiende ese concepto, entiende el concepto de que el sufrimiento y la experiencia adversa me va haciendo cabal de la realidad en la que estoy inmerso. ¿Qué ocurre con la iglesia, sobre todo la occidental? A diferencia de la iglesia, por ejemplo, oriental, de Medio Oriente y oriental. La vivencia y la experimentación del reino de Dios y de cómo se vive el evangelio es, pero radicalmente distinto a lo que se vive acá en América Latina. Radicalmente distinto. Yo todavía recuerdo que hace un tiempo atrás estaba viendo cómo en Siria, se había juntado una turba y habían agarrado a unos cristianos y agarraron particularmente una mujer y mostraban con mucha, digamos, orgullo cómo habían torturado a cristianos en una plaza y a una mujer le habían puesto las manos en una trituradora, hermano. Una trituradora con cuchillos así, y le habían puesto las manos y se las guillotinaron las manos, quedaron pero así todas quebradas, cortadas, y así los mostraban a todo el mundo. Yo le pregunto a usted, y esto es bueno preguntar esas cosas, hermano, porque a veces uno vive a veces en una isla, y ¿sabe cuál es el problema de la gente que vive en una isla? Que tarde o temprano la realidad le va a llegar. Tarde o temprano la realidad le va a llegar. Dios le va a hacer sentir la realidad. Entonces, cuando uno comprende la importancia de entender, ¿no es cierto?, esa realidad, uno dice, chuta, tengo que preocuparme de lo que realmente está pasando a mi alrededor, de cuál es mi postura y mi participación dentro de este reino, cómo estoy viviendo el reino. Si yo le contara, por ejemplo, que hoy día cuando yo me desperté, literalmente fue sentirme en un mundo caótico y aterrador. Esas palabras yo creo que son las que mejor describen lo que experimenté hoy día cuando me levanté. Era un mundo caótico y aterrador. Probablemente para algunas personas puedo estar literalmente hablando mandarín, chino, un idioma que no tienen idea, por no decir otra cosa, de lo que estoy hablando yo ahora. Un terror y un pánico en el mundo espiritual que pocas veces he sentido. Y yo no soy ningún cobarde, hermano. Entonces, experimentar esa agresión, experimentar ese ataque, me hace participante del reino. Porque no cualquier persona aguantaría ese estado de locura al que yo he tenido que enfrentar muchas veces en el mundo espiritual y seguir viviendo y seguir llevando adelante este cuento. Imagínese, póngase por un momento. Una de las cosas que Dios nos manda a hacer a nosotros es a ponernos siempre en lugar del otro. Ponernos en lugar del otro. Y no exacerbar, ¿no es cierto?, mi postura o mi sacrificio o lo que me cuesta, porque eso es ser, hermano, necio, eso es ser ignorante. ¿Y sabe qué? Cuando yo experimenté esa realidad, fue realmente fuerte, hermano. Y yo lo he experimentado muchas veces, pero me estoy dando cuenta que esto está yendo de menos a más. Y cuando uno no tiene la capacidad de entender esa realidad, de entender ese proceso, es cuando muchos largan, por mano. Yo todavía recuerdo, hace años atrás, yo leí un libro de Claudio Freyson. ¿Quién es Claudio Freyson? Claudio Freyson es líder de una iglesia en Argentina que experimentó un avivamiento bastante fuerte por ahí por los años 80, 90 en Argentina. Él, Anacondia y un par de predicadores más fueron muy conocidos. De hecho, hicieron ellos muchas campañas en América Latina. Dios lo usaba mucho, llenaba estadios y Dios le había dado una unción muy poderosa y fue muy usado por Dios. Ya está viejo ya. Y yo me acuerdo que yo leí un libro autobiográfico de su vida, y él cuenta que en los meses o en los tiempos, en los años previos al derramamiento fuerte que vino el Espíritu Santo sobre su iglesia, él cuenta que casi se volvió loco, hermano. Eso cuenta él. Cuenta que hubo un momento en que ya no podía estar en la ciudad. Él cuenta
y tenía que irse a un campo a estar solo, con su familia, etcétera, y pasar el tiempo de oración, porque él dice, era una verdadera locura, dice. Entonces después cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, cómo Dios los usa, o cómo Dios los respalda, ¿no es cierto?, uno ve la parte bonita, ve la parte del jet set de este cuento, pero uno no ve la otra parte, la parte angustiosa, la parte terrible. Esa parte uno no la percibe, ¿me entiende? Y como no la percibe, la mayoría de las personas son totalmente ignorantes y aparte de esa realidad. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros a esta altura del partido es, como hijo de Dios, sea que sea un ministro como este siervo, ¿no es cierto?, o seamos un hermano cualquiera, ¿cuál es nuestra participación en el reino? ¿Cuál es nuestra participación? Porque usted tiene que entender lo siguiente, que Dios, ¿no es cierto?, nunca va a obligarlo a usted a hacer nada que usted no quiera hacer. No puede ser así. Dios mira y le da a cada hijo la opción. Él plantea la realidad del reino. Y ahí cada uno, ¿no es cierto?, decide tomarla o dejarla. Porque usted puede estar acá, puede participar de un culto. Hay hermanos en distintas partes del mundo que asisten a iglesias donde hay distintos tipos, en el fondo, de relatos. Hay predicadores que predican algo muy light, muy liviano, muy somero, muy superficial. Y ellos están acostumbrados a eso, y la Grey que tiene están acostumbrados a eso. Y no hay mucho más que hacer. Pero la pregunta es esta: ¿cómo nosotros estamos viviendo ese reino? ¿Estamos buscando la parte liviana, la parte simple, la parte, ¿no es cierto?, digámoslo, con no tanto sacrificio, no tanto esfuerzo, sino que la parte bien, digámoslo, relajada? ¿Cómo estamos viviendo el reino? Yo les vengo, antes de entrar a la palabra que les quiero compartir, les voy a decir algo. Va a llegar el día en que Dios a cada uno de nosotros nos va a tratar así, uno a uno, y nos va a decir, y la primera cuenta que va a pedir va a ser: ¿cómo viviste el reino? ¿Cómo realmente viviste el reino? ¿Lo viviste de una manera relajada? ¿Lo viste de una manera superficial? ¿Realmente te interesaba este reino en el que supuestamente estamos, ¿no es cierto?, viviendo? ¿O viviste de la manera más superficial, más fácil? Recuerde que en la parábola de los talentos, el que tenía uno le dijo al señor, del dueño de los talentos: yo sabía que tú eras un rey severo y estricto, yo lo sabía, y tuve miedo, dice, ¿se acuerdan? Tuve miedo y por eso guardé mi talento. Usted puede ver, ¿no es cierto?, la respuesta que le dio, ¿no es cierto?, el Señor, ¿no es cierto?, de la historia, que representa a nuestro Padre. Y le dijo: si tú sabías que yo era severo, si tú sabías, le dice, que yo ciego donde no sembré, ¿por qué? Y esa es la gran pregunta: ¿por qué actuaste de una manera tan indiferente? En otras palabras, no te importó un bledo que yo iba a venir, iba a hacerse, ¿no es cierto?, te iba a hacer sentir el peso de mi mano, mi juicio. No te importó. La pregunta que tenemos que hacernos es: este siervo, el malo, ¿no es cierto?, dice: yo sabía, es decir, a ese personaje puntualmente, hubieron pastores, hubieron maestros, hubo líderes que le dijeron cómo era el dueño, que se lo advirtieron. ¿Me entiende? Pero él hizo siempre caso omiso. Porque Dios no obliga, pero eso no significa que va a llegar un momento en que usted le va a tener que dar cuenta a Dios. Yo le voy a tener que dar cuenta a Dios. ¿Cómo viví este evangelio? Una de las cosas que tenemos que entender, hermano, que aquí y en ninguna parte hay ningún santo con alas. Pero si hay algo que hay que entender, está ese jugador, ¿no es cierto?, que entra a la cancha y entra a lo que salga nomás, total, va por cumplir. Y puede estar el otro que trata de jugar, trata de ponerlo, no es muy bueno, no tiene muchas cualidades, ¿no es cierto?, deportivas, pero por último deja todo en la cancha. Pregunta: cuando venga el Señor, ¿cómo usted cree que lo va a considerar?
El reino de los cielos es de aquellos que no son ni tan buenos ni tan malos jugando a la pelota, jugando en el partido, ¿me estoy explicando? Sino aquellos que lo dejan todo por este reino. Por eso la Biblia dice que Dios no busca a los fuertes, busca a los que están dispuestos. Y nadie va a poder obligarte a que te entregues, a que yo me entregue, nadie. Esto es algo absolutamente personal. Pero si usted quiere seguir viviendo, y a mí Señor esto me lo ha dicho, ¿por qué? Porque como les partí diciendo, hay días que para mí son caóticos espiritualmente, son terroríficos espiritualmente. Y creo que yo no caigo dentro del segmento de los que están medio cucú, ¿no es cierto? Sino que simplemente es esa agresión espiritual de la que habla el apóstol Pablo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y cuando un creyente está inmerso en esa realidad, puede ver la verdad. Pero alguien que no le importa, alguien que no le interesa, la gran pregunta es esta: ¿cómo lo tratarán los demonios? Porque usted tiene que entender que como hijo de Dios, usted se ha constituido enemigo del mundo y enemigo del infierno, o del diablo, o de las tinieblas. Usted se constituye, usted decide, porque a usted nadie le puso una pistola en la cabeza para ser hijo de Dios, ¿no es cierto? Nadie. Esto es algo personal, soberano. Pero algunos, estando aún en la casa de Dios, no son hijos de Dios. ¿Y por qué no son hijos de Dios? Porque no viven de acuerdo a los dictámenes de un hijo de Dios. Son independientes, no están ni ahí con nada, no pescan lo que quieren. Perfecto, usted puede seguir viviendo así toda la vida y hasta donde le aguante. Usted puede seguir así y puede hacerlo y nadie le va a decir nada. Pero yo hoy le digo delante del que vive que va a llegar el día en que va a llegar la cuenta, y va a llegar con multas e intereses, y ni todos los peros del mundo lo van a usted redimir de dar cuenta de ese día. Como yo tengo clara esta película, hermano, y yo temo a Dios, es que yo cumplo con mi parte, porque muchos no están tomando en serio a Dios en el mundo. Imagínese, hermano querido, aquellos que yo sé que han tenido más vida de iglesia, que crecieron en la iglesia, ¿no es cierto? Saben de qué estoy hablando. Saben de lo que estoy hablando. Hay algunos que no tuvieron vida de iglesia antes, pero los que saben y los que valoran se dan cuenta cómo son las cosas. Si aquí en este lugar donde se dicen las cosas de frente hay algunos que no pescan, imagínense la iglesia de la esquina donde no le dicen nada, pero nada. Imagínense. Piénselo, hermano querido. Es bueno meditar en esas cosas. Hoy día quiero partir con un pasaje que está ahí en el libro de Hebreos, al final, capítulo 2, verso 18 en adelante. El autor dice lo siguiente: ustedes, dice al final, no se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron, dice, una imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Mira qué interesante. Una voz tan terrible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso, dice, mira, esta parte es muy interesante, incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo: estoy temblando de miedo, dijo. Más abajo dice: en cambio ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables de miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Qué interesante, ¿no es cierto?, que el autor de Hebreos, que según algunos estudiosos dicen que fue una mujer,
uno entiende acá cómo el autor trata de hacerle ver a la cristiandad de que ellos no se han acercado a Dios como lo hicieron sus antepasados en el Sinaí, sino que ahora se han acercado por la gracia a través del sacrificio de Cristo. Pero ahora ya no estamos nosotros en ese momento. Ya han pasado 2000 años, hermano. Entonces ahora podemos ver la historia o el bosque de más, con mayor distancia, y ver todo el panorama. Vemos a un Dios que se manifestó en el Sinaí con gran poder y gloria, con una presencia que era literalmente terrorífica. Terrorífica. Yo le puedo hacer una pregunta. Yo le partí diciendo que hoy día, de momento que me levanté, sentí una presencia terrorífica de las tinieblas. Terrorífica. Pero a mí me consta que aquí hay personas que no tienen un cuesco idea de lo que yo estoy hablando. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué no tienen un cuesco idea de lo que yo estoy hablando? Porque espiritualmente no están en el lugar correcto. Y cuando una persona no está en el lugar correcto, siente de manera equivocada, piensa de manera equivocada y por ende actúa y decide de manera equivocada. Pero cuando uno es participante, como dice el apóstol Pablo, de los sufrimientos de Cristo, cuando uno es participante, ¿sabe lo que a uno le enseña el sufrimiento y la aflicción? ¿Sabe lo que a mí me enseña, por ejemplo, experimentar lo que les acabo de describir? ¿Sabe cómo me sirve a mí? Para valorar. ¿Qué cosa? La protección de Dios. Hay otro tipo de personas que experimentan bolones espirituales, pero yo veo que les falta mucho trato acá adentro todavía. Mucho trato. Porque en su vida se nota. Porque a medida que uno va subiendo la montaña, uno va madurando, hermano. Y uno va evolucionando. Y uno va viendo de otra manera. Ahora, cuando uno ha sufrido por el reino, la consolación, como dice el apóstol Pablo, viene por el mismo Cristo. En otras palabras, por la misma forma en la que sufro, Dios por la misma forma me consuela. Me consuela, y es verdad. Cuando bajamos al culto, yo empecé a ver el sonido, yo sentía, y yo veía que había unos pajaritos que nada, cero. Pero yo lo sentía. Ahora, yo creo que usted se ponga por un minuto en mi lugar. Usted está en un lugar y usted está sintiendo todo este asedio, este ataque y todo, y el que está al lado no cacha una. Y no cacha una no porque sea de menor calidad o sea más pequeño, no, es porque simplemente no le interesa estar con Dios. Esa es la verdad. Ahora yo creo que usted por un instante salga de su espacio y se gane en mi espacio, en mi metro cuadrado. ¿Qué pensaría usted si usted está en una batalla, en una guerra, y el que está al lado está tomando el sol? Hablando en términos espirituales. Literalmente tomando el sol. ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría usted? ¿No es cierto? Es bueno pensar en eso, hermano. Pero quiero ir más allá. Cuando el Señor nos dice acá que nosotros no nos hemos acercado a una montaña que arde, así con esa temeridad con la que describe la Escritura, ¿no es cierto?, ese episodio. ¿Sabe por qué Él les dice eso? Porque ellos no han tomado el peso realmente a lo que están viviendo y con quién están tratando, que en este caso es Dios. Pero cuando uno ve al pueblo de Israel, y hemos estudiado ya, ¿no es cierto?, toda esa vasta historia de la liberación de Israel, cuando Dios va y envía a Moisés a Egipto a liberar a su pueblo, ellos no hacen nada, ellos se quedan en Gosén, en el norte, y ven cómo Dios azota a la nación con señales, prodigios, etcétera, etcétera. Pero ellos no hacen nada, ellos miran, van con las palomitas a ver la película al cine, ellos no hacen nada. Pero cuando después de un año ellos salen, ¿no es cierto?, de Egipto y comienzan a caminar, ellos se van acercando a un lugar, más que una montaña, más que un lugar geográfico, espiritualmente se están acercando a Dios. Y el irse acercando a Dios va sacando todo lo que está acá escondido. Y ahí comienza para los hebreos la verdadera batalla espiritual. Es ahí donde comienza, no antes.
comienza ahí la guerra para ellos. Es ahí donde comienzan los cuestionamientos, comienza la rebelión y comienza todo lo que ya hemos tratado innumerables veces. Comienzan a manifestarse lo que tienen dentro. Esa historia que está descrita en el Evangelio y en el Antiguo Testamento es una realidad espiritual. Es un tour espiritual, para que me entiendan. Es un camino. Y ese camino lo recorre todo hijo de Dios, tarde o temprano. Nosotros como pueblo lo estamos recorriendo. Y hemos ido avanzando y recorriéndolo. Dios, cuando estuvo con ese pueblo, y vamos a tratar un tema puntual de ese pueblo, cuando estuvo con ese pueblo, en un momento fue tanta la maldad que salió de ese pueblo, que Dios pensó en destruirlos a todos. Ahora yo le hago una pregunta, porque yo sé que, como en todo lugar, hay personas que aman a Dios y otros que no están ni ahí con Dios. Y eso es así. La pregunta es, ¿por qué Dios trató de destruirlos? ¿Por qué? Si los había redimido. Porque Dios también, hermano querido, en un momento se harta de situaciones. Y es bueno verlo eso. Se harta de cosas. Se harta de la indiferencia, se harta de la ingratitud, se harta del cuestionamiento, se harta de la rebelión, se harta. Y cuando Dios se harta, y se va a hartar pronto, la tierra se va a abrir, hermano. ¿Y por qué yo creo, por qué le estoy diciendo estas cosas? Porque hoy día una hermana en la mañana, Roxana, y estaba haciendo unas cosas arriba, y le dije, ¿sentí cómo está el mundo espiritual? Y me dijo, oh, está pero horrible. Y yo sé que ella no me lo está diciendo para llevarme la mente, yo lo veo que lo siente. Bueno, tú me dijo, pastor, ¿sabe que tuve un sueño? Y yo me sorprendí por el sueño. ¿Saben por qué me sorprendí? Porque ella no tenía idea de lo que yo iba a compartir hoy día. No tenía idea, era algo, no le había hablado a nadie. Y me dijo, tuve un sueño. Ya le dije yo. Y el sueño, no voy a hablar no me acuerdo todos los detalles, pero sí me acuerdo de esto. Era tan fuerte la presencia de Dios que en la iglesia me dijo que usted se paraba al frente y hacía la siguiente pregunta: ¿quién está con Jehová hoy día acá? ¿Quién está con Jehová? Y me dijo, y bajaba una cuestión tan fuerte, me dijo, que era tan fuerte, me dijo, que los que estaban conectados con Dios se encendían, me dijo, pero así. Y usted decía, igual que Moisés en el desierto, le decía yo, levántense y acaben con todos los apóstatas, traidores y tibios que hay en medio nuestro. Y comenzaba una matanza aquí dentro de la iglesia, me dijo. Una matanza a otro nivel, me dijo. Y cuando el Espíritu de Dios caía, muchos se encendían. No pude ver rostros, me dijo, no vi nada, porque el Señor me dejó verlo, me dijo. Pero nos encendíamos y era como que toda nuestra eternidad venía hasta ahora, me decía. Todas nuestras vidas, todo lo que hemos vivido, venían. Es como que nos empezamos a acordar. Y no podía ver los rostros, pero yo sabía que sobre mucho. Y usted se paraba de frente y decía, antes de salir a la guerra afuera, vamos a limpiar acá, decía. El Señor decía, vamos a limpiar acá. Y hoy voy a matar a todos los que no quisieron entregarse a mi mano. Yo me quedé helado, hermano, cuando me compartió eso, porque yo hoy día iba a hablar del día del becerro de oro. Y de lo que ocurrió con los levitas cuando Moisés le dijo, ¿quién está con Jehová hoy? Yo me quedé así. ¿Y sabe qué me mostró eso a mí el Señor? ¿Sabe qué me mostró? De que no es imposible estar en comunión con Dios. El Señor siempre muestra cosas. Y vamos a leer Éxodo capítulo 32, el becerro de oro. Si usted no tiene Biblia o quiere poner atención, para que vaya concentrándose, bien, ponga atención y vaya imaginándose lo que voy a ir leyendo. Verso 1. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Ahora Aarón le respondió, quítenle a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, dice, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro.
Luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después dice: todos celebraron con abundante comida y bebida, y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés: baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Qué terrible, hermanos. Qué terrible que Dios diga eso de un grupo. He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz se pueda encender contra ellos y destruirlos. Después Moisés: haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo: ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan grande poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan: su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos, dice, de la faz de la tierra? ¿Por qué? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo: haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a tus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba, dice, en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas, dice, a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran la obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés: parece que hay guerra en el campamento, le dijo. Pero Moisés respondió: no, le dijo, no son gritos de victoria ni lamentos de guerra. Oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió en enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo. Lo arrojó al agua y obligó a los israelitas que se lo bebieran, hermano. Por último, se dirigió a Moisés y le dijo: ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Responde el otro: no te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien que esta gente es mala, que mala es esta gente. Ellos me dijeron: haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos lo que sucedió a este tipo Moisés, al que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije: los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Mira cómo se está queriendo lavar las manos, hermano. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Y ahí es interesante ver esa palabra, hermano. Fue el hazmerreír de sus enemigos. ¿Cuáles enemigos si estaban solo en la mitad del desierto, hermano? Los demonios, por hermano querido. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó: Moisés, todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés les dijo: esto dice el Señor, Dios de Israel: cada uno de ustedes tome espada, recorre el campamento de un extremo a otro, maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés, y ese día murieron, dice, unas 3,000 personas. 3,000 personas asesinadas, hermano. Entonces Moisés le dijo a los levitas: hoy, qué glorioso eso, hermano, en medio de todo este desastre hay una bendición. Entonces Moisés le dijo a los levitas: hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos. Mira, hermano. Y hermanos, hoy se ganaron una bendición, dice. Qué terrible, hermano. Ya.
uno trata un poco de digerir este proceso, esta historia, y uno dice, realmente hay cosas que uno no puede terminar de entender y de asimilar de manera correcta hasta que no lo vive, hermano, hasta que no lo siente. Por eso el buscar a Dios nos lleva a sentir este reino, hermano, a sentir lo que realmente está pasando con nosotros en el mundo ahora. Estar conscientes de la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Porque el gran problema del hombre, hermano, es que se desequilibra rápidamente y después se olvida de cómo es Dios realmente, de lo que puede llegar a pedir en un momento. Se les vuelve extraño, se alejan de Dios. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro ahora, es lo que estamos viviendo con Dios, hermano. Tenemos que tener claro que va a llegar un momento en que va a pasar lo mismo que al principio. Cuando se acerca Roxana y me cuenta, yo la quedo así, y yo sentí como el Señor me estaba confirmando lo que tenía que hablarles. Porque es muy evidente, hermano. Ella me decía, y habían algunos, me dijo, que cuando caía la presencia de Dios no estaban ni ahí. Me dijo, pero ni ahí. Yo no les podía ver las caras, pero los podía sentir, me decía. Ni ahí, pero ni ahí. Una indiferencia, pero que era aterradora, me decía. Y se les venía la muerte encima, me decía. Y Dios lo iba a masacrar aquí adentro. Y usted decía, y ahora con un pueblo limpio vamos a acercarnos a Dios, decía, y vamos a salir a pelear afuera. Y el Señor decía, no va a quedar nadie entre nosotros que no honre mi nombre. ¿Acaso, hermano querido, en la medida que ellos iban acercando a la presencia de Dios, esa presencia de Dios iba sacando el mal que estaba en ellos, su pecado? Se les daba una oportunidad para hacer lo que quisieran, y lo hacían enseguida, hermano. Vemos cómo se depravaron, cómo se degeneraron, cómo se pervirtieron. ¿Sabes que cuando uno comienza a investigar, porque acá la palabra de Dios es como bastante escueta, bastante limitada en lo que dice, no entra en detalles, porque yo tampoco creo que el Señor quiera entrar en el detalle de las porquerías que estaban haciendo, hermano. Pero cuando uno comienza a investigar, comienza a buscar algunos textos por ahí, comienzan a salir algunas luces. ¿Y sabes por qué iban por el campamento? Estaban haciendo brujería, estaban haciendo actos depravados, se estaban riendo de Dios, estaban hablando mal de Moisés. El reino de los cielos es de aquellos que entienden que esta cuestión no es un juego, hermano querido. No es un juego. Y así como yo hoy día experimenté esa realidad que les conté, esa realidad me hace estar alerta porque la siento, por hermano. Esa realidad me hace buscar a Dios porque sé que lo necesito, por hermano. Esa realidad me abre los ojos, hermano, porque esta gente se les va a Moisés y dicen, este tipo, así como súper despectivo, este tipo. Hubo gente que a mí durante años me dijo, pastor, ahora dicen, el Eduardo, dicen así. Me da lo mismo a mí. Pero eso, hermano, eso se va a pagar, hermano. Porque Dios ve detrás lo que hay. ¿Qué es lo que los lleva a hablar así? Yo no molesto que me digan por mi nombre, obviamente que no. Pero el Espíritu Santo y Dios analiza el sentir de los corazones. Y hay algo, hermano, que es importante entenderlo, hermano. Que Dios, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y que la limpieza de su pueblo es la primera etapa para conquistar el mundo. Dios no va a salir a limpiar afuera, sino limpia acá adentro. El juicio parte por el altar, hermano. Por aquí parte el juicio. Su presencia primero escudriña el corazón del que está al frente y luego hacia abajo, hermano. Y va a taladrar, hermano querido. Y con Dios no se juega. Pero ellos hicieron lo que quisieron. Cuando cuando Aarón le pregunta, Aarón le dice, entrégueme su joya. Estos andaban por el desierto, hermano, llenos de arete y de oro, todo lo que habían sacado de Egipto, que Dios se lo había dado, no para que anduvieran mostrando vanidad. Dios se lo había dado para que tuvieran recursos para después. Pero ellos lo andaban moneando en el desierto, hermano. Hasta los hombres y mujeres todos andan con aro, hermano. Una depravación hacia flor de piel, unos pervertidos a flor de piel, hermano. Entonces cuando Moisés dice lo que dice, quien esté con Jehová, y son los levitas los primeros que se ganan al lado de él, comienza la purificación. Pero todo esto está ocurriendo por una sola razón, es porque están cerca de Dios. Y al estar cerca de Dios sale todo lo malo que hay acá adentro.
Hay que verlo ahora. Sale el cuestionamiento, sale un montón de leceras, hermano. ¿Cuánta gente cuestionó a Moisés en el desierto? ¿Cuánta? Hermanos, cuando usted ve la página siguiente, capítulo 33, 34, nos relata cómo después Moisés intervino ante Dios, ¿no es cierto? Por este sentir que tuvo el Señor de acabar con ellos. Y en un momento le dice, ¿no es cierto? Moisés le dice que tenga piedad de ellos. Y luego Moisés le dice, muéstrame tu rostro. Y luego Moisés nos describe cómo iba al tabernáculo a orar. Y todos estaban desde sus tiendas mirando cómo Moisés buscaba a Dios. Lo veían hablar con Dios, hermano. Lo veían hablar con Dios. Y ni así lo respetaban, hermano. La maldad está tácita en los corazones. La maldad está sumergida en los corazones. Y no se engañen, no porque vino el Hijo del Hombre y pagó con su vida la expiación, Dios ha cambiado, porque Dios no ha cambiado. No se engañen, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no ha cambiado. Dios va a actuar de la misma manera y peor que antes. ¿Y sabes por qué va a ser peor que antes? Yo te voy a decir por qué va a ser peor que antes. Porque hace 2000 años atrás Él dio la mayor expresión de su amor y de su perdón. Es decir, mostró toda su misericordia. La mostró en la cruz. Y los hombres, a pesar de haber Él mostrado su gran amor y haber entregado a su Hijo, a pesar de eso, todavía muchos no están ni ahí. Entonces ahora, después que ya se mostró el amor, Dios va a venir pero con un hacha en la mano, hermano. Va a venir con un hacha a partir de la humanidad. Acuerda mis palabras. Y Él va a reconocer a los que estén en su presencia. Él va a reconocer a los que le buscan aquí y en todo el mundo. Y es por eso que es tan pertinente ahora buscar este reino. Por eso es que es tan pertinente ahora postrarnos. Por eso es que es tan pertinente ahora arrepentirnos. Por eso es que es tan pertinente ahora, más que ser parte de una congregación, es ser parte del reino de Dios. 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 Porque cuando uno ha sufrido por ese reino, hermano, y ha resistido, hermano, el corazón se ha sometido, uno lo ha guardado, ha peleado. Después viene la consolación. Y cuando cae la presencia de Dios, aleluya. El penca no siente ni cuando Dios no está, ni cuando Dios no está, hermano. No siente nunca nada. Pero el que ama a Dios y se la juega por encontrarlo, sufre el asedio, pero después también experimenta el consuelo de Dios. Y cuando viene el consuelo de Dios, uno no puede parar de alabarlo. No cuesta nada. Como ocurrió delante en la alabanza. Cuando Él entró y después entramos a la oración, era como que no costaba nada. A mí me pasaba, era como que uno podía seguir y seguir. ¿Es por qué? Porque viene la consolación de Dios. Viene la consolación de Dios. Aleluya, Él está aquí. Y esa consolación te afirma, te ratifica en el reino. Esa presencia de Dios viene y te levanta el ánimo. ¿Por qué? Porque uno ya sufrió por causa del reino. Uno ya está unido a ese reino. Bienaventurados los que están unidos a ese reino, que están pegados a ese reino, hermano, que están bebiendo de ese reino, que están sumergidos en ese reino. Los que están metidos en ese reino experimentan algo glorioso de arriba. Viene la palabra, viene la realidad, viene el sentir correcto, viene el colirio. Dios saca todo el pesar y viene su consolación y viene la victoria de su presencia. Y es glorioso eso sentirlo, hermano. Es glorioso sentirlo. Yo quiero hoy día hacer una invitación a que nos adentremos en esa realidad en la que nadie puede forzarte a entrar a la fuerza. Si tú no quieres entrar, nadie lo va a hacer. Pero si quieres entrar y eres medianamente inteligente y quieres entrar, o ya estás adentro, cuida lo que tienes. Busca más aceite, porque el aceite se acaba. El aceite siempre se acaba. ¿Por qué? Porque es el principio de la lámpara, por mano. La lámpara, mientras está encendida, está quemando aceite, está consumiendo aceite. Hay que buscar más. Los que ya están, valórenlo. No dejes que nada los saque de esa presencia. Los que están ahí, aleluya, sigan buscando más aceite. Sigan pagando el precio por el aceite. Sigan anhelando más del aceite, porque el aceite es la luz con la que tú brillas en la oscuridad.
Y cuando estamos en plena alabanza, yo me gocé mucho, 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 hermano. De verdad me gocé mucho. Y hay un momento tan glorioso, hermano, de la Escritura, cuando dice que ese pueblo que habitaba en densas tinieblas, dice, luz resplandeció en medio de ellos. Hoy día para mí fue uno de esos días. Y no porque tenga un drama terrenal, si acá abajo no tengo ningún drama, hermano. Esto es una cuestión netamente espiritual, con allá, con el mundo espiritual. No tengo ningún drama acá abajo. Pero cuando Dios deja que su pueblo habite en densas tinieblas, es si son capaces de convocarlo. Y ahí es cuando Él decreta que una luz brilla en medio de ellos. Una potente luz brilló en medio de ellos, trayendo esperanza, trayendo victoria, trayendo la verdad de su reino, la verdad de su palabra, la verdad del sentir correcto. Y los corazones se levantan y despiertan a algo mayor. Entonces busquen más el reino y más sacrificio, y no busquen el camino fácil, porque los que buscan el camino fácil o a lo que me da el cuero nomás, eso no llega muy lejos, hermano. Dios me habló hace un tiempo atrás acerca de eso, como muchos se salían del trato, y yo los dejo que se salgan, me dijo, porque yo no obligo a nadie. Pero si se han de quedar en la cruz, el Hijo del Hombre pudo haberse bajado de la cruz. Yo lo vi, hermano. Él pudo haberse bajado de la cruz y no lo hizo. Él pudo haber escondido el rostro de los escupitajos y las amenazas y los vituperios, y Él no lo hizo. Por eso es ejemplo. Por eso Él es ejemplo. Porque Él no escondió el rostro de los escupitajos ni los golpes. No lo hizo. Él se quedó ahí. Él pudo haber acortado, pero no lo hizo. Y cuando estamos en la alabanza, ¿sabes qué es lo glorioso? Cuando estamos siendo consolados por Dios. ¿Sabes lo que ocurre, hermano? ¿Sabes qué ocurre? Las palabras cobran vida. Y Dios te lleva a momentos espirituales y te hace ver realidades espirituales, cosas que has leído toda la vida, pero en un momento Él te hace sentir esa realidad. Te hace sentir esa realidad. La palabra te levanta. Dios a mí no tiene que tocarme para que yo lo alabe. No me tiene que drogar como lo hizo con Saúl para que yo lo alabe. No, yo lo alabo a Él y mi alma se encuentra con Él. Aleluya, Él está aquí, hermano. Cuando Dios nos comenzó a dar la victoria, la alabanza, yo sentí cosas, hermano, que quizás es hasta difícil explicarlas. Ahora uno entiende el apóstol Pablo cuando él dice que lo que vio no les es permitido contar, porque son cosas que no se pueden describir. Son sensaciones, son realidades que exceden el entendimiento humano. Pero es ahí donde nace la verdadera alabanza, que es más que música, es más que salmo, es más que letra, es más que melodía. Son realidades espirituales, son realidades eternas, aleluya. Y ahí brota la verdadera, ahí nace la conexión. Y ahí Dios te dice, ¿sabes qué es lo que yo quise decir aquí en este pasaje? Dios me llevó a un pasaje, hermano. La Biblia dice que cuando nuestro rey estaba a punto de morir en la cruz, cuando Él vio que ya había ganado todo, cuando Él los había rodeado a todos los enemigos de la tierra, la Biblia dice que Él tomó aire y pegó un grito. Pero ese grito no fue ni de miedo, ese grito no fue de dolor, ese grito no fue de angustia, ese grito no fue de derrota, ese grito no fue de tristeza. Ese grito yo lo sentí, hermano. Ese grito lo sentí. He ganado. Aleluya. Fue tanto lo que su alma sufrió, pero cuando ve a su enemigo derrotado y él todavía en pie, aleluya, él dio un grito tan fuerte como el de un león que ha triunfado sobre sus enemigos, que ha triunfado sobre sus adversarios que parecían imposibles de vencer. Él pegó un grito que le salió del alma. Gritó tan fuerte, hermano, pero fue un grito de victoria. Y yo lo sentí en ese momento ahí abajo. Lo viví, lo sentí. Porque en la medida que soportamos la aflicción, Él nos deja participar de las cosas escondidas, de lo que otros pueden leer nomás, pero no se pueden meter más allá. Pero son dichosos los corazones que se meten en esa realidad. Son dichosos los que entran
y pueden sentir la sanidad, pueden sentir la liberación, pueden sentir cómo se recomponen delante de Dios, pueden sentir el valor, pueden sentir todo eso. La Biblia dice que Dios es hallado por los que le buscan. Si hay algún corazón que está frustrado porque no ha encontrado nada de esto, lo está haciendo mal, por hermano, simple. No es que usted sea ni mejor ni peor que otro, es que usted lo está haciendo mal, simple. Hágalo bien y va a oír la voz del Eterno. Va a oír la voz del Eterno. Va a sentir la presencia de Dios. Pero usted tiene que sacarse el manto de la incredulidad primero de encima. Usted tiene que ponerse violento espiritualmente. Usted tiene que despertar. Usted tiene que avivar ese fuego que está en su interior. Y Él se va a hacer real para usted, real como el aire que respira. Se va a hacer real. Recuerde que no hay ni uno solo bueno, nadie es mejor que otro acá. Pero Él abrió el camino. Y como dice, ¿no es cierto, Hebreo? Nos estamos acercando a una ciudad celestial divina. Un lugar donde están los primogénitos, donde están los adoradores, donde están los ángeles, donde está la ciudad santa, donde está todo el reino. Y a eso hemos sido acercados. Aleluya, Él está aquí, hermano, y la gloria de Jehová. Y nos hemos acercado no a una montaña. Y no es que esa montaña haya pasado de moda, sí está con nosotros. Pero Él nos acercó al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que han llegado a la perfección. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto entre Dios y los hombres, a la sangre rociada que habla del perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Hemos sido acercados a eso. Hemos sido acercados. Si cada hombre ha sido acercado, cada mujer ha sido acercado a eso, no es para que ande arrastre, no es para que esté derrotado, es para que se levante en victoria. Es para que se levante en victoria. Es para que se levante en victoria. Es para que avive el fuego. Es para que corra, porque nadie podía subir esa montaña, pero el Hijo del Hombre murió, derramó su vida y su sangre para que entremos no a un culto más, hermano, no a ser observadores de aquí. Yo me sentiría el hombre más desdichado y más desgraciado y más derrotado del mundo si entrase aquí y no sintiese a Dios, hermano. De verdad. Como dice esa canción, yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Y quiero dejar claro que Él no está conmigo porque yo sea pastor, hermano. Porque el Dios que me habló a mí al principio, yo no era nada y me habló igual. Porque Él no ve lo presente, Él ve la eternidad. Porque el Dios que me llamó y me habló era muy distinto del religioso que conocí en la iglesia. Era un Dios poderoso. Era mucho más grande que el Dios de la religión, que era de este tamaño, hermano. En la religión no hay expectativa, no hay poder, no hay palabra, no hay nada. Pero en su presencia hay fuego. Hay verdades vivas. Presencia real. Aviva ese fuego y sal de la cueva y adéntrate en el reino. Es solo una decisión de entrar. Solo una decisión de entrar. Solo una decisión. Porque alguien pagó un precio tan alto que dio su vida. Un precio que el hombre ni siquiera imagina que se pagó para que el hombre pueda entrar en la presencia de Dios. Eso antes no se podía. Por eso sentían miedo cuando sintieron la gloria. Porque la santidad de Dios los aterrorizaba. Pero Cristo murió para dar un camino, para que vean ese fuego y no arranquen de él, para que vean esa gloria y no huyan de ella.
Puedes imaginarte cuando Jesús una noche llama a Pedro, Jacobo y Juan y dice: vamos a la montaña a orar. Y cuando suben aparece Moisés y Elías. Moisés, hermano, Moisés hablando con Cristo. Y dice: ¿qué hablarían ellos tres? Hablaban de las cosas que habrían de venir, dice. Él fue lo poco y nada que nos cuenta el Evangelio, de las cosas que habrían de ocurrir en Jerusalén. Pero estoy seguro que Moisés le decía a Jesús: cuando subimos la montaña estamos aterrorizados, pero lo que vas a hacer en esa cruz va a dejar que muchos suban y te puedan conocer al Altísimo. Aleluya, en la gloria de Dios, hermano. Él está aquí, le damos la gloria a nuestro Padre, hermano. Le damos la gloria a nuestro Padre. Lo que vas a hacer, tu vida entregada, va a abrir un camino y ya no vas a sentir temor de la presencia del Altísimo. Hablaban de las cosas que habrían de venir. Ya es tiempo, hermanos queridos, que seamos de aquellos que suben la montaña. Sube la montaña, súbela sin temor. Si algo te acusa, algo te tira para abajo, deséchalo. Porque todos tenemos cosas que nos tiran para abajo, todos. Pero la única diferencia entre los que suben y los que no suben es que los que suben han creído de que la sangre tiene poder. Los que suben han entregado la carga de su culpa al Señor y han creído en la obra de la cruz. Es la única diferencia. No es que sean mejores que los otros que no pueden subir. No dejes que nada te separe de su amor. Sube la montaña y no esperes un juicio a los pies de la montaña, sino que tú sube a entregarte en la presencia de Dios. Y como dice John Rainer en su libro, cuando él dice algo bien interesante, cuando Jesús le dice: enjuíciate a ti mismo para que yo no tenga que juzgarte, le dice: entrégate tú mismo. Entonces cuando venga el juicio a la tierra, ya tendrás la marca ya. ¿La marca de qué? De que le posees, de que Él te posee, de que eres de Él. Y estarás cubierto por la sangre. Y cuando el ángel de la muerte pase, así como ocurrió en Egipto, no tocará tu morada, no tocará tu vida, porque estarás cubierto por la verdadera fe, por una verdadera comunión. Oh, Él está aquí, le damos la gloria, hermano. Él está aquí, le damos la gloria. Porque nos estamos acercando, aleluya. Y de nuestro interior está fluyendo esa libertad que viene del Padre. Viene del Padre, una libertad que viene del Padre. Que nada te separe de Dios. Si algo te quiere separar, usa la autoridad que Dios te ha dado y dile a las tinieblas: apártate de mí. Si te acusan, dile: apártate de mí. Porque hay una sangre que habla mejor que la de Abel, que clamaba venganza. La sangre del Cordero clama perdón. Y es algo que nosotros no entendemos. No podemos entender el misterio del perdón, pero sí podemos usarlo. Sí podemos invocarlo para que sea parte nuestra. Él está aquí ahora, hermano. No nos olvidemos de esta verdad hoy día, hermano. Él está aquí. No nos olvidemos de que en Cristo ahora hay un camino para ir a conocer ese fuego. Oh, Él está aquí, hermano. Hay otros que han crecido más. Hay otros como Elías, que el fuego no los intimida, que el terremoto no los intimida, porque ya conocen a Dios. Oh, Él está aquí, hermano. Y también vas a ver de esos en la tierra. No son muchos, pero los hay, que están en la intimidad de Dios. Oh, Ribacay Sabai, en la gloria de Dios. Los corazones de los jóvenes van a empezar a sentir cómo Dios los atrae a algo mejor, cómo Dios los lleva a una dimensión superior de esta interacción con el Eterno. Van a sentir el reino aquí hablándole en el corazón. Yo he visto a niños aquí tocados por el Espíritu de Dios, hermano. Y voy a seguir clamando para que sigan siendo tocados, para que sigan siendo atraídos al reino, para que Dios les siga hablando y ellos sean la luz que brilla en medio de las tinieblas. Dios nos ha probado aquí
de que si uno es como un niño, puede entrar en el reino. Hay un montón de cosas que estos niños no saben ni entienden, pero tiene lo único que se necesita para entrar: un corazón dispuesto. Son los primeros que se ponen a saltar aquí adelante. Recibe el reino como un niño. Recíbelo como un niño. Recíbelo como un niño. Y vas a experimentar cosas grandes del reino. Que el Señor nos ayude y nos dé la claridad y nos dé la fuerza para seguir avanzando y avivando este fuego en nuestro interior. Oh, Rama Isaquem. Hoy día, para terminar, le voy a pedir que venga todos los que sientan aquí y que quieran más de Dios, vengan aquí al altar. Aleluya. Glorioso Adonai, poderoso Rey, eterno en maravillas, majestuoso en honor. Aleluya. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como el Santo de Israel? ¿Quién como el eterno Adonai? Oh, hay hambre de ti, Padre, hoy. Hoy venimos a postrar los corazones delante de ti, oh Dios, y a buscar, Padre Celestial, lo que está en tu presencia. Levántate, Rey de Gloria, en este día, Padre, y aviva el fuego en nuestros corazones, Señor. Enciende la llama, Rey de Gloria, de tu poder. Enciende el fuego de tu presencia, Padre eterno. Trae libertad a los corazones, Señor, y aviva tu obra en medio de estos tiempos difíciles, Padre. Hoy exaltamos tu grandeza, hoy proclamamos tu poder e invocamos la gloria de tu salvación, Señor. ¿Quién como Jehová entre los dioses? ¿Quién como Jehová entre los dioses? Hacedor de grandes obras, poderoso en eternidad y gloria. Hoy te alabamos y te exaltamos y declaramos, Padre, que nada ni nadie nos va a separar de tu amor en este día. Hoy declaramos nuestra libertad para buscar tu presencia, nuestra libertad para invocarte, Rey, y darte la honra que mereces, Padre. Glorifícate en esta hora, Señor, y aviva tu obra en los corazones, Padre. Que tu verdad fluya en nosotros, Señor, y el río de tu amor siga fluyendo, Padre. Hoy te damos la gloria y la honra. Hoy declaramos nuestra libertad y declaramos que la victoria ya es en el nombre de Cristo. El camino ya está abierto para que subamos la montaña sagrada. Podemos subir, aleluya, y recibir de ti, aleluya. Oh, Ramacay, Samaya, Coba. Y como cantábamos, yo recibo de ti. Yo recibo de ti. Aleluya. Yo recibo de tu espíritu. Yo recibo de tu amor, yo recibo de tu gracia. Hoy invocamos el poder de la sangre y clamamos para que todo yugo sea pudriéndose y toda barrera sea quebrantada y experimentemos la libertad que viene de tu presencia. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la majestad y el honor. Que tu poder siga actuando en nosotros, Señor, y que tu palabra no vuelva a ti vacía. Hoy te entregamos nuestras cargas y hoy declaramos nuestra libertad en el nombre de Jesús. Quédate con nosotros, Padre, y que el reino venga a nosotros, Señor. Te lo pedimos en los méritos del Cordero. Amén y amén. Y juntos démosle la gloria a nuestro Padre. 1, 2 y 3. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.